buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Espero que hoy se hayan venido bien afilados con la Biblia porque vamos a leer unos cuantos pasajes. Y me gustaría que ustedes sigan la lectura en sus Biblias. En un momento casi que preparé los textos para que aparezcan en la pantalla. Y después dije, no, va a ser bueno que los vean en sus Biblias y aun que los marquen. Ahora se van a dar cuenta por qué. Pero mientras ustedes buscan el capítulo 15 de Éxodo, les quiero recordar que desde hace unos domingos estamos trabajando sobre los distintos desiertos que tuvo que atravesar el pueblo de Israel cuando salió de su esclavitud. Y lo que venimos diciendo es que en cada uno de los desiertos el Señor trabajó con ellos un aspecto específico, un aspecto especial. En cada uno de los desiertos Dios hizo algo en la vida del pueblo, o por lo menos se lo mostró, se lo manifestó. La verdad es que cuando uno conoce el final de la historia de ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, uno ya sabe que a pesar del trato de Dios con ellos, la mayoría de las cosas no las aprendieron. Por eso es que nosotros venimos diciendo desde el primer momento que casi con seguridad vamos a atravesar los mismos desiertos, pero nunca deberíamos terminar como terminó Israel, ¿sí? Ya sabemos que esa generación que salió de Egipto se quedó ahí en el desierto. Ahí se murieron. Dios no les permitió entrar. ¿Por qué? Porque no aprendieron las lecciones que Dios les fue enseñando. Sí entraron sus hijos, y en muchas ocasiones, en muchos casos, esas lecciones el Señor se las tuvo que volver a enseñar a ellos a causa de que sus papás no lo habían aprendido. En Éxodo 15, les voy a leer desde el versículo 19 hasta el 27, Éxodo 15, desde el 19 hasta el 27, dice que cuando la caballería del rey de Egipto y sus carros y soldados entraron en el mar para perseguir a los israelitas, Dios hizo que el mar volviera a juntarse y el agua los cubrió. ¿Se acuerdan de esta historia, no es cierto? En cambio, los israelitas cruzaron el mar caminando sobre tierra seca. Entonces la profetisa María, que era hermana de Aarón, tomó una pandereta y se puso a cantar. Todas las mujeres hicieron lo mismo y también comenzaron a bailar. Y María las invitaba a cantar así: canten en honor de nuestro Dios, pues ha tenido una gran victoria. Hundió en el mar caballos y jinetes. Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar Rojo, o mar de los juncos, como dice en otra versión, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Shur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esa era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mara, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés, diciéndole: ¿y ahora qué vamos a beber? Moisés le pidió ayuda a Dios. Entonces Dios le mostró un arbusto y le ordenó que lo arrojara al agua amarga. Moisés así lo hizo y al instante el agua se puso dulce. En ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además les dio reglas de conducta. Les dijo: yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Después de esto, los israelitas se fueron a Elim, que es el próximo desierto que vamos a ver seguramente el domingo que viene. Cuando yo leí este pasaje, una de las primeras frases que se me cruzó por la cabeza
fue prueba sorpresa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las pruebas sorpresas en el colegio? A ver, ¿qué? ¿No fueron a la escuela? ¿Fueron a la escuela, sí o no? Si no, abrimos una escuela mañana mismo, de adultos. ¿Fueron a la escuela? Sí. ¿Se acuerdan de las pruebas sorpresas? ¿A cuántos de ustedes les tomaban pruebas sorpresa? Miren, veo que hay manos. Mantengan la mano arriba, a ver. Den una miradita. Miren que hay manos que abajo de la mano tienen de todas las edades, miren. O sea que en todas las épocas había prueba sorpresa, ¿vieron? Y cuando leí este pasaje, me di cuenta que el inventor de las pruebas sorpresas es Dios. No es un malvado profesor que se levantó con el pie izquierdo, ¿sí? A quien no le gusta mi presencia en el aula, sino que fue Dios. Porque de lo que nos habla esta historia que acabamos de leer es de una prueba sorpresa. Ellos no se la esperaban. Repasemos rápidamente el pasaje. Algunos ítems que yo me marqué en la Biblia porque muestra un proceso que creo que también lo solemos pasar nosotros mismos. Miren, en primer lugar, ellos vieron la mano de Dios de una forma increíble, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo viene la historia, no? Salían de Egipto, ya vimos 2 desiertos que habían caminado, de pronto Dios, como nos enseñó el pastor Lorenzo la semana pasada, les hizo volver un desierto atrás, es decir, en vez de escapar de los egipcios, les hizo volver, parecía que estaban acorralados y Dios les enseñó una gran lección, porque ese día abrió el mar, ellos pasaron en seco y cuando iban a pasar los egipcios se cerró el agua, ¿sí? Eso no es de Hollywood, eso es historia verdadera, es palabra de Dios, sucedió. Así que ellos venían de una demostración asombrosísima del poder de Dios. Después, Dios a través de Moisés les ordena que se alejen del mar y ellos obedecieron. ¿Y por qué lo anoté yo en mis apuntes? Porque la Biblia recalca eso, que ellos obedecieron. Probablemente no en todas las versiones, pero en la que estaba leyendo yo recalcaba, y ellos obedecieron. Claro, ¿cómo no vas a obedecer después de semejante prueba de poder? ¿No? Es decir, si Dios abre un mar delante tuyo y podés pasar en seco y sos liberado de tus enemigos, ¿cómo no vas a obedecer? Cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿o no? Bien. Tercera cosa que me anoté. Después de caminar 3 días, se generó en ellos una falsa expectativa. Encontrar agua potable. Claro, ellos volvieron al desierto, volvieron a la caminata diaria, a la rutina, y parece que la conjunción de todos esos elementos afecta la memoria. Porque aparentemente se olvidaron de quien hace solamente 3 días atrás los había librado de sus enemigos de una forma increíble. De hecho, ellos en este momento, en este desierto, ya estaban caminando con la nube encima de su cabeza. ¿Se acuerdan de la nube? También hablamos de la nube hace 2 semanas. Es decir, ninguno de ellos fue capaz de levantar la cabeza, y eran como 2 millones, 3 millones de personas, ninguno fue capaz de levantar la cabeza, la mirada al cielo y decir, che, el Dios que nos está cubriendo en este momento también nos va a dar agua. Parece que se olvidaron. Entonces, como no encontraron el agua que esperaban encontrar, inmediatamente soltaron una declaración. La expectativa que tenían no se cubrió, así que soltaron una declaración y le pusieron nombre a ese agua que pasaba por ahí. Desde ese momento, ese arroyo, río, no sé qué era, se pasó a llamarse Mara, que significa aguas amargas. O sea, nunca se les ocurrió que ese Dios tremendamente poderoso que abrió el mar podía también endulzar las aguas y hacerla potable. Parece que no. Así que soltaron una declaración y yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, no? Cuando estamos en medio de una prueba, inclusive después de haber salido de otra prueba, inmediatamente soltamos una declaración, ¿no?
Como por ejemplo, no sé, siempre lo mismo, así no se puede, en este país nunca nada. Declaraciones que soltamos casi instantáneamente cuando nos encontramos frente a una prueba. Bueno, eso hizo el pueblo, ¿no? Entonces, claro, luego inmediatamente vino el reclamo, porque el reclamo es la desembocadura lógica de una declaración negativa. Es decir, si vos soltás una declaración negativa, lo próximo que viene es el reclamo. Si vos ya decretaste que algo está mal, lo próximo que viene es un reclamo para que se te conceda lo que vos querés. Así que vino el reclamo: Moisés, ¿y ahora qué tomamos? Como si Moisés tuviese una cantimplora para todos, ¿no? ¿Saben lo que es una cantimplora, no? Cuando lo dije me asusté, digo, a ver si uso un término demasiado antiguo. Yo llevaba cantimplora a la escuela. ¿Ustedes no? Bueno, aparte. Así que le reclaman a Moisés inmediatamente. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés hizo lo correcto. Y ni bien recibió el reclamo, fue a orar a Dios y a preguntarle a Dios qué hacer. ¿Sí? ¿Qué hacer? Entonces, cuando yo veía a Moisés en esta actitud, yo pensaba en esto, ¿no? Parece que Dios siempre tiene a uno por ahí para mantenerlo en la vidriera, ¿no? Y para que nos muestre cómo deberíamos haber actuado. ¿No les ha pasado a ustedes? Que ustedes están enojadísimos, están alteradísimos por algo que pasó, y lo comentan o lo dicen, y alguien sale con una frase con absoluta paz que a ustedes los pone peor, ¿no? Y por dentro uno piensa, ¿y este qué se cree? Pero es como que Dios siempre tiene a uno para ponerte ahí adelante, y ese era Moisés, ¿no? Entonces Moisés fue y hizo lo que había que hacer. Oró, y cuando oró, Dios respondió. Si el pueblo hubiese orado, ¿no hubiese respondido Dios? Por supuesto que sí, pero no lo hizo. Se quejó enseguida. Moisés oró y Dios respondió. Y le dijo que debía hacer algo loco, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre tirar un arbusto? En mi versión dice arbusto, en otra versión dice árbol, al agua, y que solamente por eso el agua cambie de gusto. Es una locura. Es una locura. Es una locura de la palabra de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1:18, dice que el mensaje de la cruz es una locura. En la versión que yo estaba leyendo en ese momento, dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Es una locura. ¿A quién se le ocurre tirar un yuyo al agua y que cambie de gusto? ¿Alguien hizo eso cuando tuvimos la inundación y el agua de Neuquén se contaminó? ¡Qué locura! ¿No? Es una locura que cuando te llaman por teléfono para decirte que pagues inmediatamente lo que debes, te encierres en la habitación a orar. Es una locura. Es más fácil salir corriendo al banco y pedir que te den un préstamo. Es una locura que cuando se te enferma un hijo, vayas primero a la cocina, busques aceite y lo unjas y ores sobre él. Es una locura. Si su vida corre peligro, hay que salir corriendo para el médico. Es una locura. La palabra de Dios es una locura. Es una locura huir de la tentación y no quedarse a mostrar que uno está fuerte y que se banca cualquier cosa. Es una locura. ¿Cómo voy a huir de la tentación? No, Señor, yo me la banco y me quedo. Pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Huye, te vas. Es una locura. Es una locura lo que dijo Dios, ¿no? Tiren un arbusto al arroyo. Pero al instante hubo un cambio. El agua cambió inmediatamente, ¿no?
Entonces yo pensaba, si solo entendiéramos que tenemos que entrar a la sobrenaturalidad de Dios, si solamente nos diéramos cuenta, hace un tiempo predicamos acerca de esto, ¿no? De que nuestra paciencia, nuestra paz, nuestro amor tienen un límite. Y si queremos manifestar paciencia, paz, amor y tantas otras cosas, tenemos que entrar en la sobrenaturalidad de Dios, porque lo nuestro se termina pronto y lo de Dios es infinito, es eterno, no se termina jamás. ¿Me entienden? Así que allí Dios probó al pueblo, ¿sí? Logró su atención. Imagínense, 2 millones de personas, todas asqueadas por el agua amarga, quejándose en contra de Moisés, y de pronto ver a Moisés que tranquilito va, tira el arbusto al agua y él mismo toma la delantera, ¿no? Se inclina y empieza a tomar agua y la disfruta y se tira el agua por la cabeza, me imagino yo, capaz que se zambulló en el río, andás a ver, ¿no? Y 2 millones de personas mirando ahí. En ese momento, Dios captó la atención del pueblo y les dijo lo que aparece al final del texto que leímos, ¿no? Dice que ahí en ese lugar les dio mandamientos, les dio enseñanzas. No dice cuáles fueron, pero algunos comentaristas sugieren que en ese lugar les dio algunas enseñanzas que tenían que ver con su salud. ¿Sí? La cuestión es que Dios le dijo ahí que si lo buscaren a Él siempre, que si escucharen su palabra, si entendieran sus mandamientos y los obedecieran, Dios le iba a dar salud a su vida. La verdad es que Dios prueba a sus hijos, ¿sí? Eso es lo que vemos en el texto. Dios prueba a sus hijos. Pero tenemos que entender claramente lo que significa la palabra prueba. Para nosotros la palabra prueba, probablemente justamente por el sistema educativo que tenemos, es una palabra que a lo mejor produce un poquito de escozor, ¿no es cierto? Nos dicen prueba y uno no quiere saber nada. Pero en realidad una de las definiciones de la palabra prueba, que en hebreo es nasá, significa trato. ¿Sí? Entonces cuando la Biblia habla de pruebas de Dios, en realidad está hablando de un trato de Dios. Un trato de Dios. Esa palabra la entendemos mejor, ¿no es cierto? Es un trato de Dios. En esta ocasión Dios estaba tratando con el pueblo. En cada desierto Dios estaba tratando con el pueblo. Y Dios trata con nosotros también. Las pruebas por las que atravesamos nosotros son en realidad tratos de Dios, ¿sí? Es, para que se den una idea, como el proceso de manufactura de cualquier producto, ¿sí? Cualquier producto atraviesa un proceso para ser fabricado hasta que llegue al producto final, ¿no? Primero es una etapa, segundo otra etapa, tercero otra etapa. Depende del producto, son 4, 5, 6, 10, 11, qué sé yo, cuántas etapas. Pero son etapas, ¿no? Etapas en las que nosotros también tenemos que entrar, en las que somos probados y tratados por Dios de una forma particular. Como les dije, yo quisiera que busquen en sus Biblias los textos que yo ahora les voy a mencionar. Y el primero de ellos es Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8, del 2 al 5. Totalmente permitido usar el índice. Y si ya encontraron y ven que a su alrededor hay alguien que le está costando, por favor ayuden. Ayuden, así todos ven. Probablemente la versión no coincida en algunas palabras, pero la idea es la misma. Y si ven palabras ahí que les llaman la atención, subrayen, porque la Biblia es para subrayar. Es un manual de estudio. De ahí aprendemos cómo vivir. Deuteronomio capítulo 8. Versículos 2 al 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Están ahí? Espero un poquito, no hay problema, porque quiero que lo sigan con la vista. Inclusive los que están viendo el video, también aprovechen para buscar y sigan el video con la Biblia al lado. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5, dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años,
donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Pregunto, quédense ahí en ese texto, quédense ahí, pero yo pregunto, ¿sabe Dios todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Dios sabe todo. Entonces, ¿a quién se las tenía que revelar? Si Dios sabe todo. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces pregunto, ¿a quién se las tiene que revelar? A nosotros. Decir, a mí. Las pruebas por las que pasaron era para revelarle a ellos, no a Dios. Dios sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Es para revelárselas a nosotros. Sigo leyendo. Versículo 3. Dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Miren lo que viene ahora y subrayen lo que viene ahora. Dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Para eso vino la prueba, para enseñarle una lección específica. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. ¿Quedó claro? Bien. Ahora busquen el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Sigan hojeando hacia atrás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Versículos 24 al 31. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Bien. Habla de del rey Ezequías, es la historia del rey Ezequías. Dice así, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada. ¿De qué está hablando aquí el autor? Está hablando de la prueba sorpresa. A Ezequías le tomaron una prueba sorpresa. Pasó bien la primera prueba. ¿Cuál era la primera prueba? La de la enfermedad. No sabemos bien de dónde vino esa enfermedad porque la Biblia no la aclara y no viene al caso. Pasó bien la primera prueba porque cuando se enfermó, ¿qué hizo? Oró, así que pasó bien. Pero dice que no respondió de manera adecuada a la bondad. Ahí estaba la otra prueba y fue sorpresa. Él no se esperaba que Dios le probara con respecto a su bondad. ¿Sí? No la aprobó y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces, cuando se enteró del enojo, Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén. De modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. En ese momento no cayó. A alguien le pegó después el castigo, ¿sí? Pero cuando no pasamos la prueba, hay algún castigo, ¿sí? Como cuando no pasas la prueba en la escuela. Ezequías, dice el versículo 27, era muy rico y altamente honrado. Construyó edificios especiales para guardar sus tesoros, plata, oro, piedras preciosas y especias.
así como los escudos y otros objetos de valor. También construyó muchos depósitos para su grano, vino nuevo y aceite de oliva, e hizo muchos establos para su ganado y corrales para sus rebaños. Construyó muchas ciudades, etcétera, 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 porque Dios le había dado grandes riquezas. Bloqueó el manantial de la parte alta de Gihón, era todo un peligro contra los enemigos eso, ¿sí? Y el párrafo termina diciendo, de modo, en el versículo 30, ¿sí? Dice, de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, dice, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Miren estos detalles. Ezequías era muy rico. Ezequías era muy honrado. Ezequías era muy sabio por todo lo que construyó. Y lo resume todo diciendo que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Pero así todo, Dios lo probó. Y falló. Falló. Si ustedes siguen leyendo después el texto, van a ver que Dios lo reprende fuertemente porque Él le mostró todo lo que tenía. Obviamente que lo mostró con orgullo a sus enemigos. Lo reprendió, no pasó la prueba. E insisto, era rico, era honrado, era sabio y tenía éxito en todo, pero no pasó la prueba. Ahora, qué distinta fue la actitud de Job. Así que vayan al libro de Job. Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. Los que tienen la Biblia en el celular o en la tablet, hoy están de parabienes, ¿no? Y todos los demás salen de acá a comprarse uno, ¿no? Job 23, del 10 al 12. ¿Estamos ahí? Dice así, Job es el que está hablando, ¿no? Y dice, sin embargo, Él, o sea Dios, sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, Él no sabe cuándo. Pero Job se adelanta y dice, cuando venga el examen sorpresa, saldré tan puro como el oro. Job estaba preparado para la prueba sorpresa. Él esperaba la prueba, él estaba siempre preparado. Dice, versículo 11, pues he permanecido en las sendas de Dios. Fíjense, aquí está la fórmula de cómo estar preparado para las pruebas sorpresa. Pregunto a propósito, ¿a alguien le ha tocado tener una prueba sorpresa de parte de Dios? ¿Identificaron en su vida alguna prueba sorpresa que no se esperaban y se dieron cuenta que era una prueba de Dios? Bueno, aquí está la fórmula de cómo estar preparado para las pruebas sorpresas. Dice, he permanecido en las sendas de Dios. Bueno, para eso hay que conocerlas. Él se preocupó por conocerlas. Dice, he seguido sus caminos y no me he desviado. O sea, para eso hay que estar atentos y no distraerse. No distraerse. Versículo 12. No me he apartado de sus mandatos. ¿Eso qué significa? Perseverancia. Sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Escuchen bien esto, se lo voy a volver a leer porque me parece el secreto más fuerte para estar preparados ante la prueba sorpresa. Miren, he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Saben qué es eso? Eso es una decisión de preferencia. Job decidió lo que iba a preferir. Job decidió preferir prepararse para el examen sorpresa, estudiar la Biblia, antes de estar tirado en el sillón mirando televisión. Él decidió
¿sí? Que era preferible estudiar la palabra. ¿Ustedes conocen gente? A ver, ¿conocen o conocieron en la época de estudiante? Gente que terminaba un examen y se relajaba hasta el próximo examen que se anunciaba. ¿Sí? Yo conocí mucha gente así. Inclusive que les iba muy bien en los exámenes. Cuando el profesor anunciaba el examen, entonces estudiaban y se preparaban y les iba bien. Y muchos sacaban mejores notas que yo y sacaban 10 y demás, ¿no? Pero eran compañeros a quienes las pruebas sorpresa los mataban. De hecho, después que anoté este ejemplo en mis apuntes, me di cuenta que yo me identifico con esto. O sea, yo he aprendido a prepararme para una prueba cuando Dios me la anuncia. Soy recontraobediente cuando Dios me dice, vas a pasar por esto y por aquello. Pero a las pruebas sorpresa no les puedo agarrar la mano. Y eso es lo que la mayoría de las veces nos pasa. Miren, las pruebas sorpresas son justamente para probar a ver si en el periodo ese de que supuestamente uno puede descansar, seguimos preocupados por darle prioridad a la preparación. Vayan al Salmo 66. Salmo 66. Versículos 10 al 20. Salmo 66 del 10 al 20. ¿Lo tienen? Este es fácil de encontrar, ¿sí? El salmista, David, decía, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Ahí ya tenemos un objetivo de las pruebas, purificarnos. Versículo 11. Nos atrapaste en tu red. Presten atención. Nos atrapaste en tu red. No es la red del enemigo, es la red de Dios. O sea que la prueba no viene del enemigo, la prueba viene de Dios. Y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros, pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. ¿De qué está hablando David? Está hablando de la esclavitud en Egipto. Él está relatando en pocas palabras lo que pasó el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Y nos hace ver que entonces la prueba del Señor no empezó en el desierto de Mara, sino que la prueba del Señor sobre su pueblo empezó como 600 años antes, cuando por una necesidad Jacob y sus hijos se tuvieron que mudar a Egipto. ¿Se acuerdan que en un momento hubo sequía en la tierra donde vivía Jacob? Jacob era el padre de José. Y entonces se mudaron a Egipto porque en Egipto sí había comida. ¿Por qué había comida? Porque ahí estaba José, que les había ayudado a administrar todo. Así que se mudaron ahí por una supuesta necesidad. Yo creo que Dios los llevó ahí, porque ya había comenzado la prueba. Unos 100, 150 años después que se mudó Jacob, los hicieron esclavos. Y pasaron 430 años como esclavos, la prueba seguía. Y ahora ya están en el desierto de Mara y la prueba sigue. Entonces David reconoce que Dios los estuvo probando. Versículo 13. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Entonces ahora él cuenta de sus propias pruebas. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros como aroma agradable y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó y prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración ni me quitó
su amor inagotable. Entonces otra vez, así como en Job, vemos que también David pasó bien la prueba. ¿Y cómo la atravesó él? Primero, dice que mientras pasaba la prueba, clamó a Dios. Bueno, eso también lo hacemos nosotros, ¿no? Mientras estamos en la prueba, clamamos a Dios. Hasta ahí vamos empatados con David. Segundo, mientras clamaba, hizo promesas. Eso también lo hacemos, ¿no? Le decimos, Señor, si me sacás de esta, yo te prometo que nunca más falto a una reunión, ¿no? Una cosa parecida. Hasta ahí también vamos empatados con David. Tercero, mientras Dios le respondía, dice que él alababa. Y ahí ya no sé si nos quedamos 1-0 bajo, ¿no? Porque muchas veces lo que Dios dice en medio de la prueba no nos gusta. Porque Dios empieza a marcarte que estás en la prueba a causa de tu testarudez, a causa de tu desobediencia, a causa de tu ignorancia, a causa de tu rebeldía, y ya no alabamos a Dios. Cuarto, cuando salió de la prueba, cumplió sus promesas y testificó del poder de Dios. Y esta creo que tampoco la hacemos. ¿Cuántas promesas le hemos hecho a Dios en medio de las pruebas y no las hemos cumplido? Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Versículo 3. Proverbios 17:3. Dice, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. ¿Cuántos saben lo que es un crisol? Un crisol es como una olla, aunque en realidad hoy hay más sofisticados, ¿no? Pero es como una olla. En aquel tiempo se usaba una olla. Y ahí se ponía el trozo de plata. El orfebre, así se llama, ¿no? Orfebre es, ¿sí? Allá tengo a don Jorge Omar que me sopla. El orfebre, que trabaja la plata, tenía algo en mente. Quería hacer un diseño, probablemente un adorno o quizás un arma de guerra o algún instrumento, alguna herramienta para trabajar, para la casa. Pero la plata en su estado natural no es moldeable. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que poner dentro del crisol, lo calienta a una temperatura extrema, y generalmente esas ollas tenían como un piquito vertedor por donde empezaba a fluir la plata cuando se empezaba a derretir. Entonces el orfebre, con ligereza, empezaba a trabajar la plata líquida y le daba la forma que él quería. Y terminaba convirtiéndose en ese adorno, en ese instrumento, en ese arma de guerra, lo que sea, ¿no? Eso es lo que hace el Señor con nosotros en medio de las pruebas. Y tenemos que reconocer que nosotros en nuestro estado natural somos un pedazo de ser humano que no es moldeable para el artesano con mayúscula, ¿no? Entonces la prueba es lo que Dios usa para poder moldearnos y hacer de nosotros lo que Él tiene en mente desde la eternidad. Es en la prueba donde Él nos puede trabajar. ¿Me entienden? Malaquías capítulo 3, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3. Y voy terminando. Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 5. ¿Lo tienen ahí? Malaquías 3, del 2 al 5. Dice, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie
y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal. ¿Cuál es el objetivo del fuego abrasador? ¿Cómo? Refinar. O como un jabón fuerte que blanquea la ropa. ¿Cuál es el objetivo del jabón fuerte? Versículo 3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. ¿Cuál es el objetivo de refinar la plata? Quemar la escoria. Purificará a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que sirven a Dios. Refinándolos como el oro y la plata para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Pregunto, ¿cuál es el objetivo de purificar a los levitas? Que vuelvan a ofrecer sacrificios. ¿Que no los estaban ofreciendo? Sí, pero no eran aceptables. Para que sean aceptables delante de Dios, tu servicio tiene que pasar por la prueba. Y ahí Dios lo refina. Versículo 4. Nuevamente el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven como lo hizo en el pasado. Y lo que sigue está buenísimo. Me encantó este párrafo. No sé si lo había leído alguna vez. Versículo 5. Dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos. Pregunto, ¿quiénes son los empleados estafados en sus sueldos? Son los hijos de Dios que habían sido puestos a prueba y la pasaron. Esos son los empleados estafados con su sueldo. Quizá alguien se identifique aquí. Empezamos a definir un poco más las pruebas. Quizá alguno se ve identificado con este tipo de pruebas. Sigo leyendo. Dice Dios, declararé en contra de los que oprimen a viudas y huérfanos. ¿Quiénes son las viudas y los huérfanos? Pues son los hijos de Dios que pasaron la prueba de la opresión. O privan de justicia a los extranjeros que vivan entre ustedes. ¿Quiénes son esos extranjeros? Son aquellos que decidieron mudarse a donde Dios habita y pasaron la prueba, fueron probados y la pasaron exitosamente. Esos son los forasteros. ¿Se dieron cuenta que Dios habla de justicia en este pasaje? ¿Se dieron cuenta que Dios está hablando en este pasaje de algunas pruebas que nos son comunes a nosotros, pruebas muy parecidas a las que pasamos nosotros? Está hablando de gente que pasó las mismas pruebas que nosotros y aprobaron la prueba sorpresa. Y Dios dice, yo estoy ansioso por ir en contra de aquellos que los oprimieron. Dios viene con defensa, Dios viene con justicia. Y aquel que pasa la prueba, que se la sigue bancando, que la sigue aguantando, ese es el que va a recibir la justicia de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Por qué es que muchas veces clamamos a Dios para que el Señor quite la opresión de sobre nuestra cabeza y pareciera que Él no oye? Parece que Él no oye. Miren, en Jueces capítulo 2, Jueces 2, versículos 22 y 23, está más que claro el por qué muchas veces Dios permite que la opresión siga estando sobre nuestra cabeza. Jueces 2, 22, y pueden leer hasta el capítulo 3, versículo 2, si quieren después en su casa. Dice, hablando de las naciones opresoras, le dice a los hombres de esa época,
usaré a esas naciones para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Dos razones por las cuales muchas veces Dios permite que la opresión siga sobre nuestra cabeza. La primera de ellas, para probar nuestra fidelidad. Y la segunda, para enseñar la guerra a las generaciones que vienen después de nosotros. Dios siempre tiene un propósito. Quizá nosotros en algún momento aprendimos a separar las pruebas y decimos, a ver, esta es una prueba de Dios, porque es una prueba de amor. Pero esta debe ser una prueba del diablo, porque es dura y violenta sobre mi vida. Cuando yo leo estos textos, yo pienso, ¿será? ¿Será que hemos definido bien las pruebas? ¿Será que las amorosas vienen de Dios y que las duras vienen del diablo? ¿No será que en realidad todas las pruebas las permite Dios para que seamos formados, moldeados y así lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos? ¿No es Dios Señor de todo acaso? ¿Sí o no? Entonces, si Dios es Señor de todo y el diablo puede meterse y obrar como a él le gusta, entonces Dios no es Señor. Pero si en algún momento el diablo puede tocar nuestras vidas, ¿no fue acaso porque Dios se lo permitió? Necesitamos quitarle el miedo a las pruebas y sobre todo a las pruebas sorpresa. Y entender que en cualquier momento Dios puede venir con prueba sorpresa, con examen sorpresa sobre nuestras vidas. Porque Él quiere moldearnos. Porque Él miró el cacho de plata que sos, el pedazo de oro que sos. Quizá te vio ahí en medio de su estantería donde hay muchos pedazos de plata, muchos pedazos de oro, cada uno representa a un hijo suyo. Y un día dijo, hoy le toca a este, y te agarró a vos y te puso adentro de la olla para que seas probado, a fin de que fluya tu vida moldeable. Y así Él pueda darte forma según lo que Él quiere hacer con vos. Prueba sorpresa, puede venir en cualquier momento. Volvamos otra vez al desierto de Mara para terminar. Allí en Éxodo capítulo 15. Cuando termina la prueba, que ellos obviamente no pasaron, porque se quejaron enseguida, porque se rebelaron contra el Señor. Pero por lo menos Dios consiguió llamar su atención. Y pienso que en ese momento Dios le habrá dicho algo así como, es mejor que confíen en mí. Es mejor que busquen mi dirección, mi respuesta. Es mejor que siempre estén pendientes de mi obra, porque nunca saben cuándo vendrá una prueba sorpresa. En ese último versículo, el Señor les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Prueba sorpresa. Puede venir en cualquier momento. Pregunto, ¿hay alguien aquí que está en medio de una prueba sorpresa? ¿Alguien aquí no entiende, por ejemplo, su propio enojo? ¿Alguien no entiende, por ejemplo, su propia decepción? ¿Alguien no entiende, por ejemplo, su frustración? ¿Alguien no entiende la falta de aliento que tiene en este tiempo?
Hoy quiero decirte que probablemente estés pasando por una prueba sorpresa. Porque algo pasó en tu vida que no fue casual. Porque Dios no ha sacado los ojos de encima tuyo. No fue casual. Pero Dios dijo, ahora es el momento. Ahora es el momento. Y entonces te mandó una prueba, no te avisó, no te diste cuenta y reaccionaste mal, no la probaste. Y claro, entonces viene el enojo, entonces viene la decepción, entonces viene la frustración. Y si para colmo no lo tratamos inmediatamente, eso se transforma en enojo para con otros, decepción para con otros, frustración para con otros. Hasta que ya terminás odiando a todo el mundo y ya no querés saber más nada de nada. ¿Todo por qué? Porque no estuviste preparado para la prueba sorpresa. Me gustaría que cierres tus ojos y que trates de visualizar aquello por lo cual estás pasando. Si alguien no está pasando por prueba, quédese tranquilo, no hay problema. Pero de todas formas, presta atención porque quizá la prueba sorpresa viene cuando salgas del templo. Pero si estás pasando por una prueba de esas, identifícala, por favor. Identifícala. Si te sentís raro, insisto, si te estás sintiendo raro en este tiempo, si te desconoces a vos mismo, lo más probable es que estás pasando por una prueba sorpresa. Dios te está probando, Dios le prendió el mechero debajo del crisol. No quieras saltar fuera de la olla porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere moldearte, lo mejor que podés hacer es entregarte a ese fuego. Como Job, que dijo, yo voy a estar preparado. El día que Dios me quiera probar, yo me entrego. ¿Cómo vas a responder a esa prueba? Se me ocurrieron algunas formas de responder. Uno puede responder como hacíamos en la escuela, ¿no? Decir, bueno, esta no me la sé, así que entrego en blanco. Entrego la hoja en blanco. Y para eso, ya sabes, te corresponde un 0. Pero también podés responder o tratar de responder diciendo, bueno, voy a intentar hacer algo, a ver qué pasa, a ver si con mi experiencia, a ver si con mi memoria puedo contestar aunque sea 2 o 3 preguntas. Y luego entregás la hoja y quizá eso te dé, no sé, un 1, un 2, un 5. O quizá te vaya tan bien que te sacas un 9 o un 10. Pero no siempre va a ser así. Lo otro que se me ocurre que podemos hacer es ir con la hoja al profesor y decirle, Señor, reconozco que no me preparé. La verdad es que me distraje. La verdad que en vez de estar entrenándome en tu palabra, estuve tirado ahí en el sillón durmiendo la siesta. La verdad es que me dejé estar. La verdad es que dejé de orar. La verdad es que dejé de leer la Biblia. La verdad es que dejé de tener comunión con mis hermanos. Me distraje. Y la prueba sorpresa me pasó por encima, me hizo pomada. Eso es lo mejor que podés hacer. Señor, reconozco que no me preparé. ¿Me das oportunidad para un recuperatorio? ¿Me das permiso? Por favor, ¿me das una nueva fecha para que pueda rendir este examen? Dame una nueva oportunidad. ¿Cuántos aquí necesitan una nueva oportunidad?